Solo en momentos de crisis la imaginación es más importante que el conocimiento. Albert Einstein. Hace ya algún tiempo atrás, un politólogo de nombre Francis Fukuyama hizo una interpretación de Hegel que hoy deja mucho que desear. Anunció el fin de la historia. Dijo que ante la derrota de la Unión Soviética y la caída del muro de Berlín, era también el fin de las ideologías, de la utopía o de lo que llamo la imaginación política. Y que éstas habían sido sustituidas por otra ideología, que eran las economías de mercado y la forma en la que el liberalismo entiende la democracia. Es decir, ahora todos seríamos felizmente gringos. Y estos eran los únicos sistemas políticos y económicos viables y posibles para la organización humana por el resto de su existencia. Hoy me pregunto, ¿qué pensará de esa tesis? La realidad es que cualquier sistema creado por nosotros, los humanos, tienen contradicciones y lagunas. Si nosotros las tenemos como personas, ¿no las tendrán los sistemas que hemos creado? Sin embargo, me pregunto si verdaderamente se ha acabado la historia. Creo que, como dice ese simpático meme de 31 minutos, se acabó el mundo, pero inmediatamente después empezó otro nuevo, pero nadie lo notó. Claro, la realidad es mucho más compleja que lo que dice este meme. Sin embargo, la historia sigue su curso a través de la realidad encontrada, es decir, el enfrentamiento entre opuestos, de manera que en esos conflictos también surgen nuevos conceptos y nuevas realidades. El tema en el que hoy nos desarrollamos sufre una descomposición. Se han agudizado sus contradicciones de manera que hoy tenemos una gran desigualdad, pobreza, tenemos el cambio climático encima y aparte nos enfrentamos posiblemente a la mayor crisis mundial desde hace muchísimo tiempo. El coronavirus nos está dando en la torre, pero si nos está dando en la torre es porque ese virus se movió en las lagunas que tiene este sistema, de manera que hoy todos, o en su gran mayoría, estamos resguardados en nuestras casas. Esto apenas empieza. Viene una fuerte recesión mundial después de esto. Mucha gente va a perder su empleo y es muy posible que la pobreza se dispare. Por eso lo peor que podemos hacer es volver a la normalidad. Fue la normalidad la que hizo que hoy estuviéramos todos encerrados en nuestras casas con mucho pánico. Un ideario es una serie de principios que definen a una persona o a un movimiento. El ideario es un modo de entender la realidad y de incidir sobre ella. Constituye una representación de lo real y a la vez un programa de acción. Así es que en este espacio te presento mi diario. La historia tiene una filosofía propia. La historia no es otra cosa más que la narración del enfrentamiento entre nosotros mismos. Por eso me parece que el principio en el que se mueve el humano es el de la lucha, pero esto hablaré en otro capítulo. El humano, mientras exista y conviva en sociedad, recurrirá al conflicto, a lo que cree que está bien o está mal, es decir, la ética, a lo que cree que es feo o es bello, es decir, la estética, a lo que consideran que son sus amigos o sus enemigos, es decir, la política. Sin este conflicto no existiría la historia.
ya que a cada acción que tenemos siempre habrá una reacción de esa misma acción, y a esa reacción de esa acción habrá otra reacción, de manera infinita. Así es como las ideas evolucionan. La realidad se concibe desde una relación por opuestos y su contraposición es la que genera nuevas ideas. Un ejemplo de esto es que la historia prueba nuestra propia maduración como especie. La historia tiene 3 fases. La primera es la unidad original, cuando entendimos el destino que podemos tener como seres humanos. En la unidad original, el hombre vive de acuerdo a las tradiciones que se generaron a través de la evidencia espontánea que tiene a su alrededor. En esta etapa es cuando surgen las primeras civilizaciones, las religiones, la fe, la mística, la Edad Media. La segunda es la unidad desarrolladora, en donde las contradicciones de la unidad original, o es decir, de las primeras civilizaciones, la fe y las supersticiones, se ponen en duda. La historia, de alguna manera, si la pudiéramos comparar, sería también como un gran cuerpo, una gran persona. Y en la unidad desarrolladora es cuando se empieza a adolecer como humanidad. Se empieza a crecer, y crecer es experimentar con el dolor, sí o sí. Ahí es donde están los grandes enfrentamientos que conocemos. La razón agudiza las contradicciones más rápidamente de lo que podría ser la mística, de manera que es la razón la que desplaza ahora la fe. Aquí llegamos a esta etapa en donde surge la ilustración y la modernidad, donde el individuo se exalta sobre la colectividad. Aquí se genera el liberalismo, que hasta el día de hoy es la ideología hegemónica de la política, y por consecuencia de la misma se desarrolla el marxismo. Y ya por último está la unidad del todo, el momento que debe ser el culminante para la realización de nuestro espíritu. Es el entendimiento sobre en qué lugar de la historia estamos parados, y el proceso en el que tomamos lo que nos sirve y desechamos lo que no. Este es un momento en el que nos damos cuenta de que la razón y la fe no son necesariamente excluyentes, ni el materialismo y la espiritualidad, ni tampoco el individualismo y el colectivismo, sino que pueden ser complementarios para nosotros. Es lo que personalmente llamo la síntesis creadora. Y ya que estamos en esta etapa de crisis, es la imaginación nuestro mejor aliado, y es el mejor momento para criticar lo viejo, para empezar algo nuevo. Aquí es donde puede entrar la síntesis creadora. Así que ya basta de izquierdas y derechas que solo nos van a dividir como pueblo. Lo que importa al final es defender ideas justas. Ya basta de capitalismo y comunismo. Los dos sistemas nos fallaron. Uno fue la explotación del capital sobre el humano y el otro la explotación del Estado sobre el humano. De lo que se trata es de que el pobre tenga la oportunidad de ser rico y el rico tenga la obligación de ser humano. Ya basta del consumismo y el materialismo. El humano ya no vale lo que crea, sino lo que consume. Fíjense nomás si es viable el sistema que actual tenemos, que cuando la economía cae radicalmente, el mundo también se está limpiando radicalmente. Pruebas hay muchas. Venecia está completamente limpio y animales del monte, al ver que no hay nadie en las ciudades, caminan libremente. Este sistema sí que ha sido un virus para el planeta. Ya basta de la mentira de la globalización, que no es otra cosa más que nacionalismo gringo. Hoy son los países menos desarrollados los que pueden sufrir las consecuencias más desastrosas, porque desde que la globalización se impuso, la soberanía de los pueblos desaparecieron gradualmente. Hoy no podemos cerrar las fronteras porque eso sería catastrófico para la economía y serían los más pobres los que sufrirían las consecuencias. No tenemos ni siquiera soberanía alimenticia
porque desde que firmamos el Tratado de Libre Comercio en 1994, el campo mexicano fue prácticamente abandonado y hoy lo poco que cosechamos se exporta un 80% al vecino de arriba. Por eso volver a la normalidad es no haber aprendido nada, porque la normalidad solo te ofrece elegir entre dos opciones, entre comprar una Coca-Cola o una Pepsi, cuando lo que yo quiero es un buen café de olla de la señora de la esquina. Si te gustaron las opiniones emitidas en esta producción y tienes alguna duda, reflexión o simplemente quieres enviar un mensaje, te invito a que me escribas al siguiente correo, lareservam1@gmail.com. Este podcast solo es el primer paso, el siguiente es la organización. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.